en la carta a los Hebreos, capítulo 4, y leamos versos 12 y 13. Hebreos 4, 12 y 13. Este es un texto, hermanos, muy conocido, muy importante, y lo vamos a desglosar. Le he titulado Una cirugía al alma. Este es el título de este mensaje, una cirugía al alma. Y dice así la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, fíjese bien, hermano, hermana, no hay cosa creada que no sea manifiesta a su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oremos. Padre Santísimo que estás en el cielo, te damos la gloria y te damos la honra, Señor, porque has tenido misericordia de tus hijos, porque has tenido misericordia del mundo entero, Señor, a pesar de los estragos de muerte, de enfermedad. Tú nos has cuidado en la palma de tu mano, Dios. Y te damos, Señor, en este momento nuestro corazón, nuestro pensamiento, para que tú trabajes en ellos, Señor, y puedas renovarnos, puedas transformarnos, oh Dios, porque solamente tú, nuestro Hacedor, puedes hacerlo. Bendice tu palabra, que tu semilla, Señor, caiga en tierra buena y que fructifique, Señor, en todos aquellos que la escuchan y la escudriñan. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como una introducción, mis hermanos, he decidido traer este mensaje porque es muy común que mucha gente a veces se sienta ofendida por la palabra de Dios. A mucha gente le pasa que cuando escucha un mensaje le parece duro y se ofende. Otros se sienten lastimados. Muchos piensan que hay un ataque hacia sus personas. Muchos piensan que nosotros sabemos sus vidas, cuando la palabra de Dios es predicada. Y muchos otros son quebrantados por esa palabra, porque todo eso lo provoca la palabra de Dios, porque dice aquí que es viva y produce efectos en todo ser viviente. El propósito de Dios, hermanos, no es lastimar, no es ofender, no es castigar. El propósito de Dios a través de su palabra, hermanos, es un propósito bueno. Y es muy normal que estas cosas sucedan, que despierte sentimientos, reacciones en nuestro ser carnal. Pero vamos a explicarlo de una mejor manera para irlo entendiendo paso a paso, porque este texto, hermano, que acabamos de leer es un texto muy importante y muy profundo.
antes de entrar a ello, quisiera comentarles una experiencia, algo que pasó en mi familia, y lo quiero utilizar como una ilustración. En cierta ocasión, mi padre biológico tuvo un infarto al corazón, tremendo. Estábamos felices visitándonos y él jugando con mis hijos se agitó y le pegó un infarto tremendo en su corazón. Tuvimos que llamar a la ambulancia y lo llevaron de emergencia al hospital. Cuando el especialista, el cardiólogo, lo valoró, nos llamó a sus hijos y nos dijo: necesitamos intervenir con emergencia a su padre. Necesitamos hacerle una cirugía de corazón abierto pronto. Y si no hacemos eso, él va a morir. Era un caso, hermanos, como muchos, de vida o muerte. Hermanos, literalmente la vida de nuestro padre estaba en la decisión que tomáramos. No es fácil tomar una decisión de esas, hermanos, porque si nos ponemos a pensar lo que significa una cirugía a corazón abierto, hermanos, de varias pulgadas de longitud, donde literalmente te cortan el pecho, lo abren como un libro y sacan el corazón de su lugar, hermanos. No es fácil. Había que ponerle válvulas en todas las arterias principales. Era muy riesgoso. Se pierde mucha sangre y hay muchas probabilidades de que la persona no resista. Pero el doctor nos dijo: muchachos, confíen, tu papá va a aguantar la cirugía y nosotros estamos capacitados para hacerla. Está en buenas manos, todo va a salir bien. Y pusimos esa cirugía en las manos de los doctores y en las manos de Dios, que es el doctor de doctores. Todo salió bien. Mi padre vive con salud y esperamos que viva muchos años más con nosotros. Pero entrando a la palabra, hermanos, de la misma manera, Dios utiliza su palabra, que es el medio, para entrar en el interior del ser humano. Y dice, a lo que nos da a entender a la luz de la palabra, que Él nos hace una cirugía en nuestro interior, con el propósito de ver lo que hay dentro y de mostrarnos a nosotros las pruebas de lo que hay dentro de nosotros, porque muchas veces nosotros estamos cerrados y no queremos aceptar nuestra realidad delante de Dios. Pero Dios, como el doctor de doctores, hace un diagnóstico. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesucristo, con su palabra, empieza a haber un diagnóstico de nuestra situación, de cómo está nuestra vida, de cómo está nuestro corazón, de cómo está nuestra alma. Y cuando Él entra al interior, lo ve de par en par todos los detalles. Él nos conoce mejor que nadie. Él nos conoce mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos.
Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando estudias, encuentras verdades indiscutibles que nos hacen pensar en la condición que estamos viviendo. Y un ejemplo importante, hermanos, es la parábola del hijo pródigo. La parábola, hermanos, vamos a leerla para que tengamos un panorama más claro. Dice en Lucas 15, del 11 al 24. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, lejos de su padre. Quería vivir solo, ser independiente, a una provincia apartada. Y allí, libre para hacer lo que él quería, desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Eso tiene mucho que ver con nosotros, porque eso es precisamente lo que hacemos. Dios nos bendice, reclamamos sus bendiciones, le pedimos y cuando Él nos da, nos apartamos de Él, nos alejamos de Él. Y cuando estamos allá solos, haciendo lo que queremos, perdemos todo lo que Él nos dio, lo tiramos a la basura. Entonces, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle qué comer, qué vestir. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda, le dio trabajo para que apacentase cerdos. Era todo lo que él pudo obtener. En un criadero de cerdos, alimentarlos. Y cuando los alimentaba, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Deseaba la comida de los cerdos. Cuando nosotros perdemos, echamos a perder lo que Dios nos ha dado, nuestra juventud, nuestra salud, cuando nos intoxicamos, echamos a perder todo lo que Dios nos da, nuestro trabajo, nuestra economía, nuestra familia. Entonces sí deseamos y vemos la vida de los demás que viven mejor que nosotros. Pero es porque nosotros hemos buscado esas consecuencias. Porque nos hemos alejado de nuestro Padre Celestial. Y volviendo en sí, recapacitó. Y dijo: ¿hasta dónde he caído? Deseo la comida de los cerdos. Y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre, esa casa que yo abandoné, tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, esta es mi idea, me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado, reconozco mi falta, reconozco mis errores, que hice mal, que fui injusto contigo, contra el cielo, ofendí a Dios también.
ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no me recibas como hijo. Yo no te estoy pidiendo que me des lo que antes tuve. Regresó humillado, reconociendo lo que había en sus entrañas, reconociendo el mal que había cometido. Dice: ahora hazme como a uno de tus trabajadores, como a uno de tus jornaleros. Hazme un trabajador tuyo, porque será mucho mejor que estando lejos. Y levantándose, regresó a su padre. Tomó camino a casa de regreso. Y cuando aún venía lejos, se veía esa silueta cansada de aquel hombre derrotado, triste, pero allá venía caminando lejos. Y su padre, que siempre levantaba la vista hacia el camino, lo reconoció, lo vio. Y fue movido a misericordia. Su corazón se ablandó, su corazón se llenó de gozo. Dice que fue movido a misericordia, dice, y corrió. ¿Se imaginan al padre de aquel joven cuando venía su hijo de regreso? Su hijo amado, aquel que había perdido, que no sabía dónde estaba, que no tenía noticias de él. ¿Dónde estás ahora que Dios no te ve? Dios te está esperando. Dios quiere saber de ti. Regresa a casa. Y dice que corrió a encontrar a su hijo. Y se echó sobre su cuello, se colgó en un abrazo de amor, un abrazo paternal. Nunca te sientas mal por los errores que ya cometiste en el pasado. Tu Padre te está esperando para perdonarte, para dejar tu pasado atrás. Él quiere abrazarte. Dice que se colgó de su cuello, dice, y le besó con amor. Lejos de recriminarle, lejos de castigarle, lo besó. Su corazón se salía del pecho de gusto por abrazar a su hijo. Y él le dijo a aquel joven: Padre, he pecado contra ti. Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido, tráiganme el mejor ropaje, el mejor traje, el más caro, y vístanle a mi hijo, y póngale un anillo en su mano, y póngale calzado en sus pies. ¿Se imaginan la condición que venía este hombre, hermanos? ¿Qué ropas habrá traído? ¿En qué condición regresó? Le tuvieron que poner calzado a sus pies. Venía descalzo. Dice: trae el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermanos, esto es una hermosa historia de amor.
Es verdad que la palabra al principio no es fácil, hermanos, digerirla. Al principio duele, al principio lastima cuando somos confrontados con nuestra realidad, pero cuando tú vas a un doctor, tú no te ofendes con el doctor porque te diga la verdad. Tú le dices: doctor, dígame la verdad, ¿qué tengo? Entonces, ¿por qué cuando nosotros venimos a Dios y escuchamos su palabra nos ofendemos? Si todo lo que hace la palabra de Dios es darte un diagnóstico de cómo está tu vida. Entonces, hermanos, el propósito de Dios a través de su palabra es muy importante. Cuando empezamos a reconocer nuestra condición humana a través del espejo de la palabra de Dios, es porque Jesús, nuestro doctor, ha comenzado la primera fase de la cirugía al alma. Porque la primera fase del doctor es cuando corta, cuando abre. Y por eso la palabra en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Porque eso es lo que hace. Corta, pero para abrir, para poder entrar adentro. Yo lo comparo, hermanos, porque de eso se trata. Lo comparo con un bisturí. La palabra de Dios es el bisturí de Dios. Es el bisturí del doctor que va a analizar nuestro pecho, nuestra alma, nuestro corazón. ¿Sí? Pero también duele. No es fácil estar en una situación así, que te abran el pecho. Estamos hablando ahora espiritualmente y duele más. Duele más cuando es exhibido lo que tú traes dentro. Cuando te das cuenta, cuando a veces los demás se dan cuenta de quiénes somos en realidad a través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Y se ve nuestro interior desnudo. Tenemos que reconocer nuestra condición cuando somos confrontados con la verdad. El que viene de la idolatría no fácil reconoce que es un idólatra. No fácil reconoce que ha gastado muchos años hincado ante una estatua de yeso, de oro, de madera. No es fácil. Yo he visto personas llorar cuando se dan cuenta que han sido idólatras. No es fácil, hermanos, reconocer la condición cuando vienes de una vida llena de vicios. Un alcohólico no reconoce que es alcohólico. No lo quiere reconocer. Dice que él controla al vino, pero es mentira. Su vida va en cuesta abajo, escalón por escalón. Primero desperdicia su tiempo, su dinero, pierde su trabajo, empieza a perder su esposa, sus hijos, su familia, sus hermanos, sus padres, sus amigos, termina perdiendo la dignidad, termina tirado en una banqueta. Los vicios te destruyen y no es fácil reconocerlo. Hoy es el drogadismo, la drogadicción. ¿Cuántas personas practican los hábitos de drogarse a escondidas? Van a las fiestas y se meten a un baño a drogarse y nadie lo sabe, pero Dios sí sabe. No es fácil reconocer al que ha vivido una vida llena de mentiras, al que tiene orgullo en su corazón, al que se cree más grande que los demás. No es fácil, hermano, reconocer cuando ha sido un abusador
con los demás, con tus trabajadores, con tus compañeros, con tus hijos, con tu esposa. No es fácil reconocer, hermanos, la vida de pecado que hemos llevado. Y esto no solamente es para el nuevo que es confrontado con la palabra, también es para nosotros que tenemos mucho tiempo en ella y que no hemos abandonado los hábitos, las prácticas del pasado. O que a veces regresa a nuestra mente el deseo de volver a practicar lo que antes practicábamos. Eso no puede ser. Porque Cristo no puede volver a ser crucificado. Entonces, hermanos, es cuando necesitamos reconocer y quebrantarnos. Es lo que hace la palabra. Duele confrontar la palabra, tanto que quebranta el alma. A veces produce enojo, como aquellos religiosos fariseos cuando Jesús les decía que vivían una vida llena de hipocresía. Él les decía: hipócritas. Ellos crujían los dientes de coraje. Igual, hoy quien vive en una religión y no en el amor de Jesús, vive en hipocresía. No podemos venir para quedar bien con la gente. No podemos venir por cumplir. No podemos solamente ser cristianos cuando venimos a la iglesia. Tenemos que llevar una vida de la mano de Dios, sin caretas. Es importante, hermanos, reconocer. Hay mucha gente, hermanos, que cuando se da cuenta y han pasado muchos años y dice: caray, si yo hubiera conocido a Dios en mi juventud, ¿cómo hubiese sido mi vida ahora? ¿Cómo hubiese aprovechado el tiempo? Entonces llega el arrepentimiento. En el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, hermanos, Jesús confronta a 5 de ellas. A 5 iglesias les dice, ya cristianos, de tiempo, les dice: pero tengo algo contra ti. Y les dice: tengo que haces esto y haces aquello. Y les dice: pero necesitas arrepentirte. Les da otra oportunidad. Reconoce que estás haciendo esto mal y arrepiéntete. Eso es lo que Él busca. Cuando la palabra nos desnuda y nos descubre, hermanos, no es para enojarnos, es para curar nuestra alma. Porque eso es lo que viene en la segunda fase de una cirugía. El doctor ve todo lo que está mal, lo quita, lo corta, lo expulsa, corta un cáncer, corta un tumor y lo quitan de tu organismo. Eso es lo que hace Dios. Descubre lo que está mal, pero no para humillarte, no para hacerte un mal, sino para quitártelo, para darte la medicina que necesitas, a través de su palabra, a través de su espíritu, que es el que sana nuestras almas. ¿Sí? Y esa es la segunda fase, hermanos, de una cirugía. Dijo Juan el Bautista en Juan 1:29: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que quiere hacer el Señor con su palabra: quitar nuestra maldad, quitar todo lo que nos está matando, lo que nos está dañando, lo que nos está destruyendo, hermanos. Ese es su verdadero propósito de bien para nosotros. Él sana a los quebrantados y venda sus heridas, dice el Salmo 147. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Jesús es el buen pastor, hermanos, y Él busca a aquella oveja que se perdió. ¿Sí? Él busca a la oveja perdida y cuando la encuentra lastimada, la carga en sus brazos
cura sus heridas y la lleva de regreso al redil. Es lo que quiere hacer con nosotros. Tú que me escuchas, regresa, deja que el Señor cure tus heridas. Él es el buen samaritano que encuentra al hombre que estaba tirado en el camino, asaltado por la maldad de este mundo, y lo levanta y lo cura y le da reposo. Él es el padre del hijo pródigo que siempre se para todas las tardes en su portal para ver a lo lejos, esperando ver la llegada de su hijo perdido, para abrazarlo, para besarlo, para vestirlo dignamente y para hacer fiesta a su llegada. ¿Qué aplicación podemos hacer a nuestras vidas, hermanos? Hoy, en este momento, Dios te está llamando a ti, me está llamando a mí, a que meditemos en su mensaje. Sin Dios, nada somos en este mundo. Sin Él estamos perdidos. Y su palabra es viva, porque como hemos visto, puede transformar las vidas desahuciadas en vidas renovadas. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Él quiere hacer de usted, mi hermano, un hombre nuevo. De usted, mi hermana, quiere hacer una mujer nueva en Cristo Jesús. Lo que antes éramos, ya no lo somos más, porque la palabra es eficaz y siempre cumple su objetivo en todo aquel que la recibe. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor, y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55:10. Así que si eres nuevo en escuchar la palabra de Dios, te invito a que la sigas escuchando, que la sigas estudiando, para que tu vida sea transformada. Y si ya eres viejo en este camino, en el estudio de la Biblia, te exhorto a regresar a tu primer amor, hermano, con mucho amor y súplica en el nombre de Jesús. Regresa a tu primer amor y recuerda que la palabra de Dios es nuestro alimento diario. A mis hermanos que están sufriendo los estragos de esta enfermedad, les deseo pronta recuperación y seguimos orando para que esta palabra de vida expulse todo lo malo de su organismo físico y de su alma, y produzca gozo y produzca paz aún en medio de la tribulación. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga, hasta pronto.